Buenas noches, iglesia. ¿Cómo estamos hoy? Nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar y entregarle esta enseñanza a Dios. Jesucristo, poderoso Rey y maravilloso Señor, permite que te conozcamos a ti, al Mesías, enviado por el Padre. Conocerte a ti es una bondad de lo alto. Ayúdanos a verte, reconocerte y amarte. Estimamos todo en nuestras vidas como pérdida por la excelencia del conocimiento tuyo, Cristo Jesús. Queremos ser tus ovejas para que nos conozcas y para nosotros conocerte. Gracias por poner tu vida por nosotros. Todo lo perdemos y lo tomamos por basura a fin de conocerte, de reconocer el poder de tu resurrección, la participación de tus padecimientos y tu justicia. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor Jesucristo. Llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ti, Hijo de Dios, a hombres y a mujeres perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud tuya, Cristo. Así podremos obedecer con diligencia tus mandamientos, hasta llegar a tu presencia por la eternidad. Amén. Rápidamente vamos a leer los nombres que Dios nos ha permitido ver juntos estos 2 martes. ¿Estamos aprendiendo de Él? Señor Jesucristo. Muy bien. Como ya lo hemos dicho, estos nombres en nuestra lectura juiciosa diaria de la palabra se van a ir resaltando e incluso vamos a poder encontrar muchos otros más. Todo el Nuevo Testamento, mejor dicho, toda la Biblia, habla de Jesús. Él es el cumplimiento de todo. Jesús en la palabra es el cumplimiento de todo. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos. Yo les voy a leer todos los nombres que hasta el momento hemos visto y vamos a intentar solo concentrarnos en esto. Hemos visto a Jesús como Salvador, es nuestro Salvador, es el Cristo, el Mesías, el ungido prometido, Emmanuel, que es Dios con nosotros, es el Cordero inmolado, es decir, manso, sencillo, pacífico, es el león de la tribu de Judá, es decir, que tiene fuerza, poder, coraje, valentía y liderazgo, el camino, la verdad, la vida, es la puerta, es la vid verdadera, el santo y verdadero, es pan de vida, Él da y es agua viva, es la resurrección y la vida, es redentor, abogado y mediador, juez de los vivos y de los muertos, juez justo, Hijo del Altísimo, Hijo del Bendito, Hijo del Dios viviente, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo de David, Hijo del amado, Hijo de Abraham, el linaje y la raíz de David, la roca espiritual, la piedra angular, nuestra roca, Rey, Rey de reyes, Rey del reino de los cielos. ¡Qué hermosura! Es hermoso todo lo que el Señor nos ha entregado. De verdad que es que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo nuestro Señor. Si es la voluntad de Dios, hoy es el tercer martes y último martes por ahora, hablando de los nombres de Señor Jesús. Entonces, como es el último,
Vayamos al principio. Vayamos al principio para hablar del Verbo. Jesús es el Verbo. En Juan 1:1, la LBLA nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la Biblia textual se refiere a él, a Jesús, como Logos. Veamos estos mismos versículos en la otra versión. Juan 1:1: en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Ahora el 14: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sea que lo llamemos el Verbo o que lo llamemos Logos, se estima que es una simple traducción que no alcanza a reflejar la profundidad del verdadero significado. Uno de los significados de Logos, según la RAE, vean esto tan lindo: discurso que da razón a las cosas. Dígalo conmigo, iglesia: discurso que da razón de las cosas. La semana pasada dijimos que la verdad se hace realidad en Jesús. Solo en Él todo toma sentido. La vida solo vale la pena si lo conocemos a Él. Vamos a leer nuevamente el versículo 14 con suprema reverencia y conciencia. Dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, quien da razón de todo, vino, se hizo carne y tabernaculizó. Lo más bello del término tabernaculizó es que hace referencia a cuando se acampa en una tienda. Es decir, Jesús, el Logos, el Verbo, vino y se hizo tienda entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Eso es hermoso. Esta es la manifestación del Eterno, del Mesías, del Hijo de Dios, que vive en su eterno presente, en nuestra dimensión de tiempo y espacio. Jesús es el Verbo, es el Logos. Veamos ahora el segundo nombre de la noche. Y Él es el Alfa y la Omega, es decir, el primero y el último, o principio y fin. El Alfa y la Omega representan el principio y el fin. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última. Es como la A y la Z en el abecedario español. Esta combinación ha sido interpretada no solo como una simple partícula gramatical, sino como un símbolo que encapsula el concepto de esencia o existencia completa. Leamos juntos. Es el Señor Jesús refiriéndose a sí mismo en el siguiente pasaje. Apocalipsis 1:8 en la Biblia textual. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que viene, el Todopoderoso. Luego en Apocalipsis 21:6, también en la misma versión, dice:
Y me dijo: hecho está, yo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente de agua de la vida. Y luego en Apocalipsis 2:8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¡Qué espectáculo! Luego en Apocalipsis 22:13, en la misma versión, dice: yo, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Veamos ahora a Jesús como pastor. Jesús es el pastor. En la Biblia lo vemos como príncipe de los pastores, el buen pastor. Él es el pastor y cuidador de nuestras almas. Es el gran pastor. Vamos a la hermosa palabra. Leamos en Efesios 4:11 cómo habla del príncipe de los pastores. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Dios el que constituye a las personas, y Él es el príncipe de ellos. Miremos cómo le habla de bonito a sus pastores en 1 de Pedro 5, del 1 al 4, en la Biblia textual. Exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad, no enseñoreándonos de las heredades, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Qué promesa tan linda les hace a los pastores. Van a recibir una corona. Veamos a Jesús como el buen pastor. Nosotros, sus ovejas, solo obedecemos su voz. En Juan 10, del 1 al 5, en la Biblia textual dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz, y en ningún modo seguirán al extraño, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y en Juan 10, del 11 al 15 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona a las ovejas y huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, y el lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor,
y conozco las mías, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Divino. Este título describe al Mesías como el pastor que guía y cuida a su pueblo, a su rebaño, a sus ovejas. Veamos a Jesús como el pastor y cuidador de nuestras almas. En 1 de Pedro 2, versículos 24 y 25 de la Biblia textual dice: Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que, habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido vueltos al pastor y cuidador de vuestras almas. Esto es muy poderoso. Veamos a Jesús como el gran pastor. En Hebreos 13:20, en la Biblia textual, dice: Y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. El Señor constantemente usa ejemplos sencillos que nosotros conocemos o podemos llegar a conocer, para que comprendamos las profundidades de Él y de su forma de relacionarse con nosotros, y de nosotros relacionarnos con Él. Nosotros somos sus ovejas y solo debemos escuchar su voz. Otra forma hermosa de conocer a nuestro precioso Dios: Él es el unigénito. Unigénito es un dicho de un hijo único. Jesús es el Hijo único del Padre. Los demás somos hijos por medio de Jesús. Sin Él no podríamos serlo. Dice Juan 1:14, nuevamente en la Biblia textual, dice: Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y un versículo que conocemos muy bien, Juan 3:16, en la Biblia textual dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en su primera carta, el apóstol Juan también lo menciona. Dice, 1 de Juan 4:9, Biblia textual: En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por medio de Él. Este amor es un amor que no se logra comprender. Es algo de Dios con Dios, y nosotros somos los que resultamos beneficiados. Con todas las limitaciones que tiene imaginar y mencionar eso, ¿puede usted pensar en dar su Hijo unigénito por amor a otras personas? Es algo que sobrepasa nuestra comprensión, y debemos repetir que solo a través de Jesús se puede llegar al Padre. Solo Él es el camino y solo Él tiene vida eterna, y nosotros que creemos en Él, y quien cree en Él también la tiene. Jesús es el unigénito y también es el primogénito.
Primogénito es dicho de un hijo primero en orden. En él fueron creadas todas las cosas. Jesús es el primogénito en todo. Él es el primero. Primero entre nosotros, primero en resucitar eternamente. Vayamos a las Escrituras. Desde el viejo pacto se declara que así es. En el Salmo 89:27, en la Biblia textual, dice: yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¡Qué belleza! Y ahora vamos al nuevo pacto. El Señor Jesús se refiere a sí mismo como el primogénito. Apocalipsis 1, del 4b al 5, Biblia textual. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y en Romanos 8, del 28 al 29, también Biblia textual, nos habla la palabra y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, al fin de ser Él, y primogénito entre muchos hermanos. Y en Colosenses 1, del 15 al 20, Biblia textual dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios, o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Wow, muy bonito lo que el Señor nos está entregando esta noche. Buenas noches, iglesia. Continuamos viendo los nombres de nuestro Señor Jesús. Leamos de Jesús como sumo sacerdote. Como ya hemos dicho, son muchos versículos que se refieren de la misma manera acerca de Él. Estamos citando algunos. Leamos uno de cada pacto. Leamos juntos Hebreos 7, del 22 al 28, en la Reina Valera del 60. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día,
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Leamos en Zacarías 6, el 13, en la NTV. Así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real desde su trono, gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Eso que acabamos de leer es un poema, así que volvamos a leerlo, por favor. Así es, Él construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Más formas de conocer a nuestro Dios: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos exaltan la maravillosa esencia del Mesías. Leamos en Isaías 9:6 en la BTX. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio está sobre su hombro, su nombre es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profundicemos un poco más acerca de él como príncipe. Dice en Daniel 9, 25a en la BTX: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Leamos un versículo más acerca de él como paz. En Efesios 2, 13 al 15, en la Reina Valera. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Otro nombre del Señor Jesús es Silo. Silo se menciona solo una vez en la Biblia para referirse a una persona. Veámoslo en Génesis 49, 10 en la BTX. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de su muslo, hasta que venga Silo, expectación de las naciones. Jesús es el autor y consumador de la fe. La palabra autor quiere decir que Él es el capitán, el líder, el príncipe de nuestra fe. La palabra consumador significa que Él está completa, que en Él está completa nuestra fe. Leamos en Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso. Veamos a Jesucristo como autor de la vida, el santo y justo. Todos esos nombres en solo 2 versículos. Está Pedro hablando con el pueblo, diciéndoles, en Hechos 3, 14, 15. Pero vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y también es el amén, el testigo fiel y el verdadero. En la vida cotidiana, el testigo es aquel que da fe, que reconoce que algo ha sucedido porque lo ha podido ver y oír en primera persona. El testigo fiel es el que testifica según lo que vio, sin quitar o agregar. El testigo fiel muestra que no va a hablar de algo que le contó alguna otra persona, sino lo que él mismo presenció. Y el testigo verdadero no mentirá en su testimonio. Leamos en Apocalipsis 3, 14, en la BTX. Y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe: esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y en Apocalipsis 19, 11, en la Reina Valera del 60 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cuando el Señor Jesús se hizo hombre, se hizo varón de dolores. ¿Qué mejor que la Biblia para hablarnos de cómo fue la vida del Cristo hecho hombre? Esto es demasiado hermoso. Sin afán, leamos juntos, por favor, Isaías 53 en la BTX. Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia y a quien fue revelado el brazo de Adonai? Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria, y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Como un corderito mudo delante del que lo trasquila, así no abre su boca. Mediante juicio fue quitado con violencia, y su generación, ¿quién lo contará? Porque su vida es quitada de la tierra, y por la transgresión de mi pueblo fue llagado. Dispusieron su sepultura con los impíos,
pero con el rico fue su tumba. Y aunque no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, plugo a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. A causa de su aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Eso no necesita ninguna explicación. Ahí está todo. Aprendamos de él como gobernante. Leamos en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aprendamos de él como Señor. Su sufrimiento como hombre, varón de dolores, fue temporal, pero su gloria como Señor, Rey y gobernante es eterna. Como Señor, leamos en Juan 21, del 5 al 7. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Veámoslo como Señor de gloria. En 1 Corintios 2, del 7 al 8 en la BTX. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y el Señor Jesús es Señor de todos. En Hechos 10:36 dice: envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz. Por medio de Jesucristo, Él es el Señor de todos. Veámoslo como Señor de señores. Leamos juntos Apocalipsis 19:16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es la luz, luz del mundo y luz de la vida. En Juan 8:12, en la Reina Valera dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y como luz verdadera,
lo vemos en Juan 1, el 9. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Veamos otros nombres preciosos del amado. La estrella resplandeciente de la mañana. Lo vemos en Apocalipsis 22, el versículo 16. Leamos. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesús es sol de la aurora. Lo vemos en Lucas 1, del 78 al 79. Lo vamos a leer en la BTX. A causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. ¡Wow! Demasiado hermosa, iglesia. Lo vemos también como renuevo o retoño, según la versión que leamos. Leamos en Isaías 4, el versículo 2, en la BTX. Aquel día el renuevo de Yahvé será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel. Y en Zacarías 3:8, en la misma versión, dice: escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti son varones simbólicos, porque aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Lo llama también siervo. Recordemos que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo acabamos de leer cuando hablamos de varón de dolores. Veámoslo entonces como nuestro Salvador es cabeza de la iglesia. En Efesios 5, 23, en la BTX dice: porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. La semana pasada lo vimos como roca. Hoy aprendamos de él como la piedra. Veámoslo como piedra angular. En Efesios 2, del 20 al 22, leamos juntos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. En Mateo 21, el versículo 42 dice: Jesús les dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta se ha convertido en piedra angular. De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Y en 1 de Pedro 2, del 6 al 7, por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Desde el antiguo pacto se había dicho:
Leamos entonces en Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es piedra viva, escogida y preciosa para Dios y para nosotros los que creemos. Precioso para Dios. Leamos en 1 de Pedro 2, el 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Y precioso para nosotros. Leamos en 1 de Pedro 2, el versículo 7. Para vosotros, pues que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, la piedra que los constructores desecharon. Jesús es nuestro Maestro. En Juan 13, del 13 al 15, vemos, leamos juntos por favor. Vosotros me llamáis el Maestro, el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. Jesús es el poder y la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1, el 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. También vemos a Jesús como profeta. En Hechos 3 del 22-23 lo vemos y dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Jesús es el heredero de todas las cosas. En Hebreos 1, del 1 al 2, lo vemos. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien construyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Leamos también estos versículos tan hermosos. Jeremías 23, del 5 al 6, en la NTV. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Vamos a finalizar con un nombre que también vimos en Dios Padre. Jesús, Dios Hijo, es también el yo soy. Lo vemos en Juan 8, en el versículo 58. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Han sido semanas llenas de amor, aprendiendo de nuestro Señor Jesús, del Rey del Reino al cual pertenecemos. Las palabras sobran
Él es grande en sí mismo. Queremos concluir leyendo nuevamente sus nombres. Por favor, intenten mantener la concentración solo en esto y permitan que les llegue al corazón de cada uno. En la lectura juiciosa, cada uno y cada una vamos a ser conscientes de lo mucho que Dios nos ha permitido aprender de Él. Cada uno de estos nombres se van a ir resaltando. Los vamos a leer juntos. Salvador, nuestro Salvador, el Cristo, el Mesías, el ungido prometido, Emmanuel, Dios con nosotros, Cordero inmolado, manso, sencillo, pacífico, León de la tribu de Judá, fuerza, poder, coraje, valentía, liderazgo, el camino, la verdad, la vida, la puerta, la vid verdadera, el santo y verdadero, pan de vida, el da y es agua viva, la resurrección y la vida, Redentor, abogado y mediador, juez de los vivos y de los muertos, juez justo, Hijo del Altísimo, Hijo del Bendito, Hijo del Dios viviente, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo de David, Hijo amado, Hijo de Abraham, el linaje y la raíz de David, la roca espiritual, la piedra angular, nuestra roca, Rey, Rey de reyes, Rey del reino de los cielos, el Verbo, el Alfa y la Omega, el Pastor, nuestro Pastor, Príncipe de los pastores, Buen Pastor, Cuidador de nuestras almas, Gran Pastor, el unigénito, el primogénito, Sumo Sacerdote, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Príncipe, paz, Silo, autor y consumador de la fe, autor de la vida y el santo y justo, el amén, el testigo fiel y verdadero, varón de dolores, gobernante, Señor de gloria, Señor de todos, Señor de señores, la luz, luz del mundo, luz de vida, luz verdadera, la estrella resplandeciente de la mañana, sol de la aurora, renuevo, retoño, nuestro Salvador, piedra viva, escogida y preciosa para Dios y para nosotros los que creemos, nuestro Maestro, el poder y la sabiduría de Dios, profeta, heredero de todas las cosas, yo soy. ¿Qué mejor conclusión que la del apóstol Pablo? Leamos en Filipenses 3, del 7 al 8. Pero todo lo que eran para mí ganancias, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, nuestro Señor.
Oremos. Señor Jesús, Salvador y Redentor nuestro, eres grande, eterno, lleno de poder y gloria. Eres el ungido de Dios, el Cristo. Nadie tiene mayor amor que tú, porque diste tu vida por todos nosotros, tus amigos. Tú eres nuestro Emmanuel, eres Dios con nosotros. Eres manso y humilde, el Cordero inmolado. Eres valiente, poderoso y fuerte, el león de la tribu de Judá. Gracias, porque eres el camino que debemos recorrer, la verdad absoluta y la vida. Eres vida eterna. Santo y verdadero, eres el sumo sacerdote eterno, en quien no hay pecado. Anhelamos el día en que juzgues a los vivos y a los muertos con justicia. Rey de majestad, eres compasivo, nuestro mediador. Conoces todas las cosas. Nada se esconde de ti, príncipe de los pastores. Hijo del Altísimo, tienes toda la potestad. Eres el Hijo amado del Padre Santo y el autor y consumador de la fe. Eres el resplandor de la gloria de Dios. Sustentas todas las cosas con tu palabra. Gobiernas en la luz de tu gloria. Eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, heredero de todas las cosas, renuevo y retoño sempiterno. Bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esperamos tu segunda venida, tu retorno triunfal. Tu conocimiento, consejo y poder son ilimitados. Eres la verdad absoluta. Fiel y verdadero, con justicia juzgas y peleas. Eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, por siempre y para siempre, Jesucristo. Confesamos que tú eres el Señor, eres la piedra viva. Creemos en ti y te adoramos eternamente. Amén. Buenas noches. Vamos a pasar entregando los separadores con los nombres del Señor Jesús. Si alguien está escuchando en la grabación y quiere uno, nos avisa, por favor. ¿Ya todos lo tenemos? Bueno, ¿cómo nos ha ido reaccionando diciendo Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor? ¿Cómo nos ha ido? Es un aprendizaje. Le cambia a uno la forma de recibir cualquier noticia. Todos comprendemos que dependemos completamente de Él. Y esa es una forma para reaccionar durante toda la vida. Entonces es algo que vamos a tener siempre, siempre presente. Esta semana, vayámonos todos pensando en lo que dice el apóstol y apliquémoslo para nuestras vidas. Tenemos el enorme e invaluable bien de conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Nada vale la pena comparado con esto. Vamos a leer todos juntos. Nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Nada es un absoluto, no es esto tal vez sí, esto quién sabe. Nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, nuestro Señor.
La palabra tarea no le hace justicia a lo que estamos haciendo, pero es como la forma en la que estamos entendiendo la responsabilidad que estamos adquiriendo juntos al entender tantas cosas y crecer tanto en nuestro Señor. Si algo bueno nos pasa, inmediatamente, maravilloso, pero nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Todo esto que hemos aprendido necesita tiempo para ser digerido. Vimos 72 nombres del Hijo, y eso que dijimos nombres, pero hay muchas características que también son demasiado importantes y hermosas y también se van a ir viendo en nuestra lectura juiciosa, como por ejemplo, que Él está sentado a la diestra del Padre, que tiene un nombre más grande que cualquier otro nombre, que está coronado de gloria, revestido en honra, que tiene un cetro de equidad, es, el que era y el que ha de venir, es digno, todo fue hecho por Él. Es muy bonito porque en su manto también tiene ese nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos tal vez tenemos presente que lo tiene en su muslo, pero es que su manto lo tiene. No sé si estará bordado, no sé cómo será, pero lo tiene y eso es hermoso. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Tiene en su diestra 7 estrellas. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana, blancos como la nieve. Él sostiene todo con su palabra. Tiene su ropa teñida en sangre y así un montón de características. Toda nuestra vida es para dedicarla a conocer a nuestro Señor. Toda. ¿Qué más vamos a hacer? Es muy grande lo que Dios nos está entregando. La próxima semana los esperamos para continuar. Los amamos muchísimo. Dios los bendiga.